Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Gaby, Aníbal, Maidali, Alfonso, Nori, Diego, Ángel, Viviana, Meli, Jairo, Lina, Eugenia, Israel, Jorge. Sean todos bienvenidos. El comienzo del reino. Yohanan el Bautista cumplió la palabra del Adón revelada por el profeta Yeshaya, que fue un ministerio preparatorio antes de la venida de Mashiach. Es constructivo observar cómo una nueva revelación del reino de Elohim comienza exactamente donde terminan las últimas palabras del Tanaj, las últimas palabras del cielo que preceden al intervalo de silencio que duró 400 años después de que Malachía dejó la pluma. Si fueron estas: He aquí les enviaré a Elías, el profeta, antes de la venida del gran y terrible día del Adón, y él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esto está en el capítulo 4 de Malachía al final. Las siguientes palabras revelan el cumplimiento de esta promesa de una manera sorprendente, y el significado del hecho es asombroso. En el mensaje del Malaj Gabriel a Zecarías tenemos una continuación directa del tema de las últimas palabras dichas por Elohim a través de Malachía, porque las palabras de Gabriel a Zecarías mientras él, un sacerdote, ¿no es cierto?, ejercía su oficio en el templo, fueron las siguientes enviadas desde el cielo a la tierra. Este es el registro. Se le apareció un malaj del Adón de pie a la derecha del altar del incienso, y cuando Zecarías lo vio, se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el malaj le dijo: Zecarías, no temas, porque tu oración es escuchada. Tu mujer Isabel te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yohanan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante los ojos de Yahweh, no beberá vino ni sidra, será lleno del Ruach HaKodesh, incluso desde el vientre de su madre, y muchos de los hijos de Israel se volverán al Adón su Elohim, y él irá delante de él con el Ruach y el poder de Elías, para volver el corazón de los padres hacia los hijos y los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo preparado para el Adón. Esto está en el capítulo 1 de Lucas. Es muy claro que el propósito del mensaje de Gabriel era anunciar a la gran persona prometida en las últimas palabras de Malachía, que debería realizar el ministerio de Elías de volver los corazones al Adón su Elohim, disponiendo hacia un pueblo preparado para el Adón. Gran parte de la preparación necesaria para la venida del Adón tuvo lugar en la vida de Yohanan mientras estaba en el desierto. Yohanan tenía unos 6 meses más que Yeshua y unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Ministró durante un año y medio. Sabemos que eso fue lo calculado. Luego pasó otro año más en prisión antes de ser decapitado. Como hijo de sacerdote, fue educado dentro del conocimiento de la Torah como todos los sacerdotes. Es típico de la ignorancia cristiana creer que todo en la antigüedad era primitivo, prácticamente prehistórico, y que como Yohanan tuvo una parte de su ministerio en el desierto, él se crió toda la vida en el desierto. Él estuvo toda la vida criado en el desierto, sin escuelas, colegios, ni universidades, ni maestros, y cito a un autor que dice esta pavada. Este tipo de comentarios provenientes de cristianos debe ser descartado y rebatido. Yohanan era un sacerdote y no era un campesino, era el hijo de sacerdote y como tal fue criado. Además fue lleno del Ruach HaKodesh desde el vientre, quien lo preparó toda su vida para hacer lo que debería hacer. Durante estos años de preparación, Yohanan creció en el conocimiento del Adón, se convirtió en el camino para la venida de aquel que iba a presentar su reino de paz y justicia. Y cuando Yohanan salió del desierto, no consultó con los sabios ancianos de Jerusalén, más bien se puso a trabajar en el Ruach y el poder de Elías, predicando el arrepentimiento y llamando a toda Jerusalén y a Judá a prepararse para la venida del Adón. No solo se preparó el camino en su vida, sino que también se dispuso a preparar el camino del Adón en la vida de los demás. En un tiempo definido por Elohim, un hombre
Comenzó entonces a predicar en una parte remota del desierto de Judá, cerca del río Jordán. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto era lo que gritaba Yahanan. Y este hombre era de la tribu sacerdotal, como lo decimos y lo repetimos. Y había sido consagrado a Elohim desde su infancia por el voto de Nazareato, que ahí dice que no bebería vino en toda su vida. No estaba vestido con ropa suave, sino con una tosca túnica de pelo de camello. Él no utilizaba las vestiduras sacerdotales en esa época porque ya había comenzado su ministerio y su ministerio transcurrió en el desierto. No buscaba comida suntuosa, no buscaba nada. Él se contentaba con la comida más sencilla que dice el menú era langostas secas y miel de la roca, ¿sí? No era una caña sacudida por el viento, sino un roble nudoso que el viento no podía doblar ni romper. Este era un árbol firme. Él era literalmente la voz de quien clama en el desierto, como profetizó Yeshaya en el capítulo 40. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para Yahweh, enderecen una calzada en la soledad para nuestro Elohim. Profesó ser levantado por el Ruach de Elohim para anunciar la aparición inmediata del Mashiach. Como los profetas, tenía un mensaje directamente de Elohim para el pueblo de Israel. Su mensaje consistió en el anuncio de que Elohim estaba a punto de actuar. Elohim volvería a visitar a su pueblo. El reino de Elohim estaba cerca y el rey ya estaba en medio de ellos. El efecto del ministerio de Yahanan fue instantáneo y eléctrico. Israel se conmovió como Israel no se había movido durante mucho tiempo. Su voz llegó desde el Jardín hasta la ciudad capital y asombró su corazón. Fariseos, saduceos, sacerdotes, escribas, publicanos, pescadores, todos del pueblo salieron a escuchar. Al este, al oeste, al norte y al sur se difundió la noticia de que el silencio de los siglos estaba roto y de que la voz de Elohim iba a ser escuchada nuevamente. Los publicanos dejaron sus ganancias malavidas, los soldados se acercaron, la gente común, todo el mundo dejó sus hogares y ocupaciones, se apresuraron a ir al jardín, hasta que las orillas del río realmente se ennegrecieron con la multitud de penitentes que buscaban bautizarse. Acudía a él toda la provincia de Yahudá y todos los de Jerusalén, y él los sumergía en el río Jardín cuando confesaban sus pecados. Debajo de estas ardientes palabras suyas, miles se arrepintieron, sí, se apartaron de las antiguas costumbres y comenzaron a ascender hacia la vida celestial. Comenzaron a prepararse para esperar la venida del Mashiach. Algunos pensaron que Yahanan mismo era el Mashiach, ¿sí? Su fama pronto alcanzó al gobierno y el sacerdocio en Jerusalén, y las autoridades judías enviaron una delegación de sacerdotes para preguntar quién era, pero le dijo que él no era el Mashiach, sino que fue enviado a presentarlo. Fue levantado por Elohim para preparar los corazones para la gran revelación de Elohim que estaban a punto de recibir, para moldear su pensamiento para la nueva y gloriosa era que estaba a punto de amanecer. Podemos ver fácilmente por la enseñanza de Yeshua que él nunca habló del reino de Elohim como que hubiera estado antes en la tierra, ¿sí? Yahweh menciona muchas veces que él establecerá su reino, pero no que lo hubiera establecido, ni siquiera a través de Israel. Cuando se cumplan tus días y sigas a tus padres, yo levantaré tu linaje después de ti, a uno de tus propios hijos, y estableceré su reinado. Él me edificará una casa y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré un padre para él, él será un hijo para mí, pero nunca quitaré de él mi favor como lo quité de tu predecesor. Lo instalaré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono quedará establecido para siempre, promete él en Divrei Hayamim Aleph, en el capítulo 17. Yahweh le dijo estas cosas a David, y aunque Shlomo fue un tipo de Yeshua, estas palabras se refieren claramente a Mashiach, a Yeshua mismo, ¿sí? Porque Yahweh ciertamente quitó su favor de Shlomo y destruyó también aquel templo, pero Yeshua establecería su reino para siempre. También lo profetizó a través del rey Darío. De parte mía se da la orden de que en todo el dominio de mi reino tiemblen y teman delante del Elajá de Daniel, porque él es el Elajá viviente que permanece por
por la eternidad. Su reino es un reino que no será destruido y su dominio dura hasta el fin, dice el libro de Daniel en el capítulo 6. Para el mundo, el reino era algo completamente nuevo que nunca había estado sobre la tierra. Incluso Yahanan el inmersor no perteneció a este reino, porque todos los profetas y la Torá fueron profecía hasta Yahanan. Dice Matías 11, según Yeshua, toda la era de Pesaj, con la Torá en letra, los profetas profetizaron hasta la venida de Yeshua, porque él trajo la realidad de las sombras, él trajo el reino. El reino involucró fuerzas tan completamente nuevas y bendiciones y realidades tan incomparables que todas las obras y provisiones de los movimientos anteriores de Elohim en la tierra palidecieron en comparación, porque esta fue la realidad de todas esas promesas, o por lo menos de la gran mayoría. Antes estuvo la promesa, las profecías, eran las palabras de Elohim, pero no el reino de Elohim sobre la tierra. Eran las obras de Elohim, pero no el gobierno de Elohim. Pusieron a los hombres en contacto con Elohim, ciertamente, pero no bajo el dominio de Elohim aún. Con Yeshua llegó la hora de empezar a acercar los cielos a la tierra. Yeshua hizo una declaración sorprendente. En verdad le digo que no se ha levantado entre los nacidos de mujer ningún otro mayor que Yahanan el inmersor. Sin embargo, el más pequeño en el reino del cielo es mayor que él, dice Matías en el capítulo 11. Muchos grandes hombres habían vivido antes de Yahanan el Bautista. Tenemos a Abraham, Moshe, David, Elías, Daniel, los profetas. O sea, tenemos cientos de nombres poderosos, de hombres poderosos de Elohim, ¿sí? Que habían nacido, habían hecho proezas en el nombre del Adón realmente. Pero Yeshua dijo que nadie que había nacido hasta ese momento era más grande que Yahanan el Bautista. Él era el más grande de todos. Al decir esto estaba poniendo a Yahanan el Bautista en una posición muy alta, muy elevada. Pero luego dijo algo más asombroso. Dijo que incluso el más pequeño de nosotros que estamos en este reino celestial es más grande que Yahanan el Bautista. Yahanan no estaba en el reino. Impresionante, Yeshua estaba profetizando el advenimiento de la era más gloriosa, de la culminación de lo que él está pretendiendo hacer. ¡Qué posición exaltada ha reservado para los miembros de su cuerpo los ciudadanos de su reino! Esto significa que incluso el más pequeño de los llamados, los aprehendidos, los elegidos, ya sea un niño, un jornalero, un conserje, educado, no educado, rico, pobre, lo que sea, cuando somos engendrados de lo alto, comenzamos a ser gestados en el mundo espiritual de Elohim, recibimos una nueva naturaleza, somos renovados en la mente de Mashiach, regenerados en nuestros nuevos corazones de carne e investidos con el poder del Ruach HaKodesh. Y estamos en una posición superior entre el pueblo de Elohim que Yahanan el Bautista y todos los demás hombres de Elohim que estuvieron antes, por una decisión del Padre, ¿sí? Pero quiero que se entienda, porque el cristianismo ha depositado todas sus fuerzas en despreciar a los que les trajeron las cosas, en jactarse contra las ramas que fueron desgajadas para que ellos fueran injertados. Se han inventado teologías del reemplazo que no existen. No podemos decir que no ha habido vencedores entre aquella gran nube de testigos, como es mencionado en el libro de Ibrim, ¿sí? Y el propio Mashiach asegura que muchos de ellos estarán en el reino. No dice, les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino del cielo, dice en Matías 8. Así que, mientras que muchos que son llamados hijos del reino serán expulsados, pero a los hijos del reino los echarán a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, dice inmediatamente a continuación en el pasuk siguiente. Cuidado a las personitas cómodas que les gusta autoengañarse. Yeshua dice con toda claridad que en la era del reino muchos creyentes serán lanzados en las tinieblas de afuera. Creyentes, hijos del reino, dice bien clarito. Estas cosas ya las hemos hablado mejor en la serie Rey, sí, pero necesitan tener constantemente en cuenta el hecho de que así como no dejó de condenar a los judíos a ser cegados y no ser perdonados, ni en esta era ni en la siguiente, ¿sí? La era de Pesaj, ¿no es cierto? Y la era de Shavuot que está terminando, y tampoco dejará sin castigo a la soberbia del cristianismo, que se volvió con furia contra judíos y no tuvo compasión. Vuelvan a leer con atención, ¿sí?
En la era del reino, muchos creyentes del Tanakh serán levantados, los judíos tendrán sus ojos abiertos porque es lo prometido, y sobre muchos incrédulos se derramará el Ruach, siervos y siervas, dice, ¿no es cierto? Pero a muchos hijos del reino, creyentes de la era de Shavuot, los expulsarán del reino. Él ha colocado a todos bajo desobediencia. De esta manera todos van a tener el mismo tratamiento. Muchos creen que porque han sido salvos ya tienen guardadas sus coronas. Hipócritas, escuchen a Yahanan. Y Yahanan les decía a las multitudes que iban a él a que él la sumergiera. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la era venidera? Produzcan los frutos del arrepentimiento, dice en Lucas en el capítulo 3. No confundan la salvación y el perdón de los pecados, que es por gracia, que se otorga a cualquiera por el simple hecho de creer, con la entrada en el reino de las coronas, que son premio y galardón. Como dice Matías, porque el Hijo del Hombre va a venir en la gloria de su Padre con sus malajín, y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Le va a dar mucha gracia a todos? No, dice que recompensará a cada uno conforme a sus obras. El que no trabaja no entrará en el reino durante el milenio. Está lo suficientemente claro. No se mientan a sí mismos diciendo no importa si trabajo ahora, no, ya soy rey y sacerdote. No se engañan diciendo no importa si mi hermano no se esfuerza, no necesito ser su atalaya porque ya es salvo, sí, igual ya es salvo y entrará en el reino. Escuchen las palabras de Yeshua. Porque él mismo está declarando que muchos hijos del reino no entrarán. Ellos no serán levantados en la primera resurrección. Muchos de sus amados no estarán en el reino de Mashiach. Inclusive muchos hermanos, tal vez muchos de ustedes, no sabemos quiénes de nosotros entraremos o no. ¿Será que eso no les importa lo suficiente como para hablarles a tiempo y a destiempo a todos los que necesitan? ¿Será que eso no importa para movernos nosotros en nuestros propios caminos? ¿Será que esto no los mueve dejarlo todo y correr a llenar sus lámparas? Si no se interesan por ustedes mismos, no se importarán por sus hermanos. Sí, no hay amor en ustedes entonces. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Elohim, a quien no ha visto. Dice Yahanan Aleph en el capítulo 4. Ahora volvamos a Yahanan. Las palabras de Yahshua son claras. Yahanan el Bautista es el hombre más grande que jamás haya vivido fuera del reino de Elohim, ¿sí? Aquellos que entran en el reino tienen el potencial de convertirse en ministros de una dispensación superior, incluso aquella que por el Ruach de Elohim someterá a todas las cosas de Elohim y hará todas las cosas nuevas. En Matías 5:9 hay otra palabra significativa, dice: por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de esos mandamientos, y así lo enseña la gente, se le considerará el más pequeño en el reino del cielo. Pero a cualquiera que los cumpla y los enseñe, a éste lo considerarán grande en el reino del cielo. Aquí tenemos una advertencia contra desobedecer siquiera el menor de los mandamientos de la dona, incluso enseñar así a otros a imitar esa desobediencia. Los que dicen la Torá ha sido abolida están en este grupo. Pero también aquellos que no se mantienen puros y que desprecian sus mandatos. La Escritura dice que estas personas van a ser consideradas los menores en el reino de los cielos. En principio esto puede no parecer muy alentador. ¿Quién quiere ser el menor en el reino? Con todo, estas personas aún pertenecen al reino. Sin embargo, es bueno unir esto con lo que hablábamos antes. Muchos hijos del reino no entrarán, no disfrutarán del milenio. ¿Sí? Eso no quiere decir que van a ser despreciados por toda la eternidad. Estamos hablando aquí del mismo grupo de personas. Todas son hijos desobedientes, hijos negligentes, que no se han esforzado en sí mismos ni se han esforzado por sus hermanos y sus amados para hacerles ver la verdad del reino, porque han amado más su comodidad, han dejado que sus oídos fueran llenos de falsos conceptos, como que esas ordenanzas eran para los judíos, no para los cristianos. Yo vivo bajo la gracia, no necesito obedecer la Torá, mi padre me ama tanto que me perdonará cualquier cosa, y muchas más por el estilo. Aunque él ha demostrado que no es así, no importa. La gente busca engañarse para conseguir seguir andando en su comodidad y egoísmo. Señores, sus amados serán lanzados en las tinieblas de afuera porque ustedes no les advierten, y ustedes también. Es simple porque él lo ha dicho. Esto no implica castigos eternos ni infiernos, nuevamente. Implica que pasarán el milenio en las tinieblas de afuera, sea lo que fuere que eso signifique, y no vamos a entrar en ese asunto en este momento. Pero aquellos
que se esfuerzan en cargar su madero, negar su carne, aquellos a los que Elohim está gestando en conformidad con su imagen, serán parte de la dimensión más grande del reino jamás revelado hasta ahora. Consideren, hermanos, a la luz del hecho de que Yahanan fue el hombre más grande que jamás haya vivido antes de Mashiach, que el menor en el reino es más grande que él. Cuán indeciblemente asombrosa la grandeza de esos hijos elegidos que califican para ser considerados como más grandes en el reino de Yahweh. Pero ahora veamos cómo es que se puede calificar realmente para ser considerados grandes en este reino tan especial. Entonces, Yahshua los llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se adueñan de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no será así. Por el contrario, el que quiera ser grande entre ustedes debe hacerse servidor de los demás, y el que anhele ser el primero entre ustedes debe hacerse servidor de ustedes, igual que el Hijo del Hombre, que no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, quedan claras las condiciones para que los creyentes entren en el reino. Háganse servidores. Nadie que se lave las manos de los demás, que diga no es asunto mío, que no se esfuerce por servir a otros en las cosas del reino, porque no se trata de hacerse sirvientes en las cosas del mundo, evidentemente, se trata de hacerse siervos del reino, ¿sí? No confundan ni crean que las Martas estarán antes que las Marías, porque no se habla de ese servicio, aun cuando pueda estar incluido si es necesario. De cualquier manera, todo beneficio mundano es secundario en cuanto a un beneficio espiritual. Estas son las obras que el Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Y cuidado también, porque si no andan en esas obras no tendrán frutos para ofrecer. Las obras que darán frutos son las que el Padre preparó, no las que nosotros queremos diseñar. Saquen de su cabeza sus propios estándares de conducta, sus propias medidas de lo que es bueno y aceptable, porque las medidas del reino no se manejan según los pensamientos de la carne. La carne de tantos creyentes está convencida que puede determinar por sí misma qué hacer o no para agradar a Elohim. Y solo una cosa es de su agrado: obediencia. Obediencia a sus mandatos, sumisión a sus designios, someternos a nuestras circunstancias porque son sus designios para cada uno de nosotros, y obedecer haciéndonos servidores de todos. Estas son las reglas básicas del reino, exactamente al revés de lo que la carne cree. Bien, habiendo terminado, damos por encerrada la charla. En un ratito nos encontramos para hablar acerca de todas estas cosas. Abba siga trabajando nosotros, quitando la carne, porque con esa carne encima, ninguno de nosotros verá el reino. Y lo que más deseamos en verdad es entrar en el reino de Elohim. Shalom a todos, hermanos.